Lenguaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 producciones que tiene la gramática, tenemos el lenguaje, sí, por lo menos el lenguaje de cómo escribir la sintaxis del cálculo lambda. Recuerden también que Alan Turing, año 1936, no sé por qué dice ahí 1937. No, está bien, no, está bien, fue en 1937. En 1936 Alan Turing escribe el libro sobre números computables, pero en 1937 es donde él demuestra lo que se llamó la tesis Church-Turing, donde decía que tanto por la máquina de Turing como por las funciones recursivas primitivas desarrolladas por Alonzo Church, ¿sí? Si un problema podría ser descrito mediante esas funciones, o bien existía una máquina de Turing capaz de resolver el problema, entonces el problema es un problema que es computable. Si no se podía resolver el problema mediante una máquina de Turing o mediante las funciones recursivas, estábamos en presencia de un problema que insoluble, ¿no? Un problema que no tiene solución, un problema no computable. De ahí justamente se arma otra, así como tenemos la teoría de los lenguajes formales y la teoría de los autómatas, bueno, también surge de ahí la teoría de la computabilidad, la clasificación de los problemas en problemas computables y problemas no computables. Más allá después de la teoría de la complejidad computacional, que se basa sobre todo en lo que es la eficiencia, ¿no? de la computación en sí. Pero bueno, ¿para qué sirve el cálculo lambda? El cálculo lambda dio la base a los lenguajes de programación funcionales. Los lenguajes de programación funcionales donde la entidad fundamental de estos lenguajes dentro del paradigma funcional son las funciones, donde las funciones se pueden pasar como parámetros, dando nombre a las funciones de orden superior. Es aquí donde se toma como base al cálculo lambda. Acá, por ejemplo, tenemos que una expresión, como bien dice acá, una expresión puede ser o una variable, o bien puede ser una abstracción sobre una variable, o bien puede ser una aplicación de funciones. Ahora bien, tenemos acá una variable, ejemplo 1, x es una variable, y es una variable, z es una variable, f es una variable, n es una variable. Abstracción sobre una variable, donde lambda es una abstracción, var es la entrada, ¿sí? Y exp acá sería la salida. Fíjense que tanto la entrada como la salida están separadas por ese punto. Acá vemos claramente de que entrada y salida son iguales acá. Creo que acá el artículo, si mal no recuerdo, hablaba sobre la máquina de identidad, ¿puede ser? Cuando la entrada y la salida son iguales. Y acá tenemos aplicación de funciones cuando tenemos una expresión con otra expresión, ¿no? Es decir, cuando tenemos acá esto con esto. Un lambda que tiene una entrada y una salida, y otro lambda que tiene otra entrada y otra salida. Expresión con expresión, aplicación de funciones. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Eso qué significa? Que
que esta función, esta expresión, va a procesar a esta expresión. Y esta expresión va a ser en realidad la entrada de esta expresión, y así se van a ir haciendo las diferentes sustituciones, los diferentes reemplazos. Ahora, Alonzo Church codificó no solo números, sino también que codificó operaciones, ¿no? Hasta inclusive llegó a codificar lo que llamó la máquina madre. No sé si llegaron a esa parte del artículo. La máquina madre, que es la máquina de todas las máquinas. Hola. La máquina if también está. Bueno, cuestión. Church codificó acá la máquina suma con esta expresión, la máquina multiplicación con esta expresión, la máquina potencia con esta expresión, el número 0 y el número 1. Entonces, si queremos sumar 1 más 1, tenemos acá la máquina suma, fíjense que es exactamente igual a lo que tenemos acá. Tenemos la máquina 1, fíjense que es despreciable el nombre de la variable, ¿no? Lo que importa es la estructura de la expresión. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe, o sea, la letra sería La un parámetro. variable. Fíjate Claro, que por eso. acá dice doble, acá habla de W e I's y acá habla de A's y B's, justamente para no tener problemas después en el momento de hacer sustituciones. Claro, No importa el nombre, es como en la programación, ¿no? No importa el nombre de la claro, variable. Lo que importa es el código, la estructura. claro. Fíjate, Y acá lambda tenemos. es que puede recibir cualquier variable, cualquier parámetro. ¿En qué sentido? En ese caso, ponerles, no sé, hago el primero, la suma, que es lambda m punto lambda n punto lambda f punto lambda x punto m. Esta, Sí, bueno, m, todo esto ya es la máquina, todo esto ya es la codificación de la suma. claro, No se puede simplificar más acá. claro. Llegaste a eso. Igual acá, estos ya son como expresiones que no se pueden seguir simplificando. Ahora, fíjate acá algo. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó acá? Porque fíjate acá, vos venís acá, decís, esta es la suma. Este es el número 1 y este es el número 1, ¿verdad? Sí. Fíjate que este número 1 de acá quedó intacto. Sin embargo, esta máquina Pareciera que hay un procesó, reemplazo de una máquina. claro, procesó este número. ¿Lo ven? En la M puede ser. En la M. Fíjate que esto entró en esta M. Al entrar en esta M fue al cuerpo de esto. Y en este cuerpo reemplazó esta máquina por la M. Hacer ese reemplazo, fíjate que ya esto no tiene sentido. Y por lo tanto me queda esto con la M reemplazada. Con esta entrada. ¿Lo ven, chicos? Sí, sí. Sí, se ve. Ahora, esto, ¿dónde se reemplaza? En la N. Esto se reemplaza en la N. O sea que en este cuerpo, donde esté la N, que justamente es acá, fue reemplazado por esa máquina. Y por lo tanto, ahora ya tengo desde acá con eso reemplazado. ¿Hasta acá alguna pregunta?
se siguen haciendo reemplazos hasta que lo que más se simplifique, en el cual, fíjese que llegamos a esta expresión en la cual ya no tiene más, ya no se puede simplificar más. Bueno, esa es la máquina 2. Estamos. Tapo. Lo mismo pasa con la multiplicación. Fíjese, 0 por 1. 0 por 1 es 0. Si esto entró como 0, fíjese que eso es exactamente lo que me está devolviendo acá, de 0. La máquina 0. Este es el 0. Y este es el resultado, ¿no? De haber procesado la multiplicación 0 por 1. Que es la misma máquina. Más allá, acá porque quedaron perfectamente las variables. Si hubiera quedado otras variables, no importa, pero la estructura va a ser de la máquina 0. Consulta, profe, ¿así funciona una calculadora? Sí, Ah, así funciona. A ver, así funciona. Todo puede ser traducido al cálculo lambda, claro. ¿sí? Hasta inclusive, fíjate que hasta el mismo if es traducido. Sí, sí. Lo que pasa es que acá está trabajando con notación, esta notación se llama polaca, ¿no? Sí. Con notación polaca. Primero es el operador y después vienen los operandos. Trabaja de esta forma. Bueno, nada. Saber que existe el cálculo lambda, que han leído sobre el cálculo lambda, que tiene que ver con esto de procesar máquinas y nada más. No es que vamos a ahondar en el cálculo lambda. No, para nada. Sí, chicos, primero porque en realidad ustedes deben, por ejemplo, en Hurlingham, ellos en Hurlingham tienen una materia en la licenciatura, que acá inclusive no está la materia. No sé, ahora vamos a preguntarle a Alex, que una materia que es, ¿cómo se llama? Programación funcional. Ellos tienen la materia programación no. funcional. Creo que ustedes, si mal no recuerdo, ¿sí? No me dejarás mentir, Alex. Usted tiene una materia que se llama paradigmas de la programación, una onda así. Sí, vemos Prolog, pero más teóricamente. Pero lo hago desde el paradigma lógico, pero no ven nada del paradigma funcional, tipo así Haskell, Lisp, No. o lo nombran por lo menos al paradigma funcional. Lo nombramos, pero nada más. Bueno, acá en Hurlingham no, en Hurlingham tienen una materia que se llama paradigma funcional y tiene una materia que se llama paradigma lógico. Está como bien separado. Y en el paradigma funcional hace mucho procesamiento y mucho cálculo, mucho uso del cálculo lambda, ¿no? Para poder entender la base del paradigma funcional. Bien. Bueno, ligadura o binding. En los lenguajes de programación, chicos, obviamente que hay elementos. Los elementos que en Java, por ejemplo, en Java, obviamente Java es un lenguaje de programación donde Java permite trabajar y hasta inclusive programar estos elementos, que es lo que se llama, no sé, una metaprogramación o una programación reflexiva, introspectiva, donde yo puedo, no sé, programar hasta inclusive parámetros, programar sentencias, hacer una metaprogramación. Los elementos de un lenguaje de programación siempre tienen que ver con las variables, las funciones o métodos. Algunos lenguajes también los llaman procedimientos, rutinas, ¿sí? El tema de los parámetros también son elementos.
los bloques de código son elementos, las sentencias son elementos y los elementos obviamente van a depender del lenguaje de programación. Nosotros, por ejemplo, en Java tenemos variables, tenemos métodos, tenemos parámetros formales y parámetros actuales. Dentro de los parámetros también tenemos parámetros o argumentos variables, que llamamos. Hay bloques, hay sentencias, ¿sí? Bueno, también están los artefactos, los enumerados. Hay elementos. Ahora, el estudio del momento preciso en el que un atributo, propiedad de un elemento o entidad del lenguaje es conocida, a eso se le llama ligadura. Es cuando, por ejemplo, la variable es el elemento, ¿no? Es la entidad. Y de la variable yo tengo propiedades. Una de las propiedades de la variable es el nombre de la variable, ¿sí? El scope, el alcance, el scope de la variable. Todas son propiedades. Bueno, el momento en el cual el atributo de ese elemento es conocido se lo llama binding o ligadura. Es la asociación entre el elemento y el atributo. ¿Qué atributos? Bueno, como dije, puede ser el nombre, puede ser el alcance, puede ser el tipo del elemento. No sé, el tipo del tipo de parámetros pueden ser parámetros actuales, parámetros formales, o parámetros que tengan que ver con pasaje por valor, pasaje por referencia. El valor de una variable también es un atributo, ¿sí? También va a depender de los lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos binding del tipo de las variables. Acá dice, es el momento en el que se conoce el tipo de la variable. ¿Sí? Y esto lo vemos mucho, no sé, en Java, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un arreglo de elementos, no sé, se me ocurre. A ver, voy a escribir. Yo digo que una caja de ahorro es una cuenta. Y digo que una cuenta corriente es una cuenta también, una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos, es una asociación de jerarquía. Caja de ahorro es una subclase de cuenta y cuenta corriente también lo es. Ahora, si yo quiero una colección de cuentas, vamos a leer un linked list. De cuenta, voy a tener acá una lista de cuentas. Ahora, en esta lista yo voy a poder agregar a la lista, voy a poder agregarle objetos caja de ahorro, objetos cuenta corriente. ¿Sí, chicos? Ahora, si yo digo acá lista.get de la posición, de lo que se encuentra en la posición 1 de la lista, punto dar saldo. ¿Qué pasa acá? Nosotros en realidad no sabemos qué es lo que pasó acá, o en realidad quizás también podemos iterar la lista con un for each.
es decir, for cuenta, ¿sí? De lista. Y acá decir, bueno, c.depositar, vamos a depositar en las cuentas 100 pesos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está pasando es que tenemos una lista de cuentas donde he agregado, almacenado cajas de ahorros y cuentas corrientes. Ahora, quise en la posición 1 que me dé esa cuenta y que me dé el saldo de esa cuenta. Y acá lo que hice fue ir depositando en todas las cuentas de esa lista 100 pesos. Yo acá, la verdad que en este código desconozco qué es lo que hay en esa lista, ¿sí? En qué posición está la caja de ahorro, en qué posición está la cuenta corriente. Y el método depositar sabemos que es un método polimórfico que se puede aplicar a cualquiera de esos dos tipos de cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento se establece entre el objeto C, acá, el enlace o el binding con este nombre de método? ¿Cómo sabe que este depositar tiene que ir a depositar en caja de ahorro o en cuenta corriente según el tipo de cuenta? Bueno, en ese momento, que es en tiempo de ejecución, ese momento es el que se conoce el tipo de la variable, el tipo del objeto, para poder ir a la caja de ahorro o a la cuenta corriente a ejecutar ese método. Ahí hablamos entonces de un binding dinámico, porque es en el momento, en tiempo de ejecución, donde se hace el enlace. Chicos, ¿me siguieron ahí? Sí, sí, profe. Acá tenemos binding de almacenamiento de las variables. Es el momento en que se conoce la dirección de la celda donde se almacenan las variables. O sea, hay binding. Es el momento donde se asocia atributo con entidad, con elemento. Es el momento en el que se conoce. En esta declaración, en el lenguaje de programación C, tenemos esta constante n de tipo entera, con valor 5, esta variable x de tipo entera, y esta función f, que recibe un entero, como parámetro un entero n. Dice, asocia al identificador n el atributo del tipo dato constante entera y el atributo de valor 5. Entonces tenemos un identificador, tenemos la variable, en este caso no es la variable, la constante. La constante no dejan de ser variables. Donde tenemos un nombre, n, con un valor 5 y con un tipo int. Acá tenemos también una variable donde tenemos un nombre x y un tipo int. Y lo mismo pasa acá con la función, ¿no? Luego de la función también tenemos parámetros para analizar. Es identificar elementos con atributos y en qué momento se hace esa asociación. Ahora, como dije, el binding puede ser estático, puede ser binding dinámico. Por ejemplo, y hay tiempos, ¿no? Justamente el estático, fíjese que aparece 2 veces, porque el estático puede ser en tiempo de definición del lenguaje, que es en el tiempo en el cual se está diseñando e implementando el lenguaje de programación, el tiempo de escritura del programa, ¿sí? Esto generalmente, como dice acá, en los lenguajes que son compilados, que requieren de un compilador, y el binding dinámico, que es el tiempo de ejecución.
realmente los lenguajes interpretados. Te dirán, pero Java, usted dijo recién binding dinámico en Java, y porque Java es un lenguaje que no solo es interpretado, sino que también no solo es compilado, sino que también es interpretado, porque se tienen que interpretar los bytecode, que es función de la Java Virtual Machine hacer esa interpretación o traducción. Ahora, las variables. Las variables, como dijimos, es un elemento de los lenguajes, ¿no? No solo que es un elemento, sino que es un elemento fundamental en los lenguajes de programación. ¿Conocen algún lenguaje que no tenga variables? Chicos, algún lenguaje que no tengan variables. Yo no conozco, profe. Todos los lenguajes tienen variables. Los lenguajes de programación estoy diciendo, no los lenguajes productivos. No me estoy refiriendo a lenguajes esotéricos o lenguajes que no tienen ningún sentido de existir. Sabemos que las variables es una abstracción de una celda de memoria donde se va a almacenar un determinado valor o una secuencia de valores. Generalmente, en toda variable, ¿sí?, va a haber una sintaxis de asignación donde esos símbolos de asignación, obviamente que va a depender del lenguaje, ¿no? Entonces acá vemos que en el caso de Java, C, C++, Perl y Fortran, ese símbolo de asignación es el igual. Pascal, Delphi, Ada, Algol son los dos puntos igual. En el caso de APL y Smalltalk, el corchete es triangular y el menos, por decir algo. En Lisp, mediante esa palabra reservada. COBOL, mediante Move2, y así. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis para poder llevar a cabo la asignación de una expresión a un identificador, donde ese identificador es el nombre de la variable. Ahora, además de el momento, ¿sí?, del momento que puede ser estático o dinámico, es decir, en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución, el bit también se produce por valor, se produce por tipo, ¿sí?, en el caso del tipo de la variable, ¿no? Se produce por el alcance, que también es el scope, si va a ser un alcance local o un alcance global, o hasta inclusive un alcance a nivel bloque. De almacenamiento, acá, bueno, como dice, la mayoría, esta es la columna de estático dinámico. Un alcance de nombre, de tiempo de vida, el tiempo de vida de la variable, ¿no? Como bien dice acá, el tiempo de vida de la variable es el tiempo en el que la variable tiene lugar en memoria y puede ser accedida, no como por ejemplo en el caso en el cual la variable pierde su scope y en el caso de Java aparece ahí el garbage collector que va a recolectar esa dirección de memoria para ser usada quizás en otro new, por ejemplo. O mediante, no sé, otros lenguajes que, en el caso de C++, en el cual yo tengo que hacer destrucción de la variable en forma explícita mediante el operador delete. Bueno, diferentes tipos de binding, ¿no? De valor, de tipo, de alcance, almacenamiento, de nombre, de tiempo de vida, que hacen bindings respecto a las variables. Chicos, hasta acá una pregunta. Por mi parte no, profe. El resto, No, profe, sin preguntas. No, profe.
No, profe. Bien. Y ahora ustedes dirán, bueno, ok. Usted dijo acá de variables. Esta unidad, que es la unidad número 3, que tiene que ver con el building, habla sobre elemento variable. Ahora, la unidad de flujo, que tiene que ver con la invocación de los métodos o funciones, con el envío de los parámetros, ¿sí? Eso tiene que ver, también vamos a analizar el binding, pero dentro de esa unidad. En cuanto a lo que es los tipos de datos dentro de la unidad de tipos. O sea, siempre va a estar uno de los apartados, ¿sí? En cuanto a características de los lenguajes de programación, tiene que ver con el análisis y el estudio del binding, ya sea estático o dinámico, en el momento en el cual asociamos el atributo con el elemento. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos como dando significado, porque justamente estamos en la parte semántica, ya nos olvidamos de la parte sintaxis, estamos dando significado a los elementos que están dentro de un programa fuente. Empezar a identificar que hay variables, que hay sentencias, que hay parámetros, eso es empezar a dar significado, empezar a dar, a reconocer, ¿sí? Y dar semántica de los elementos existentes con sus atributos. Diga. Hay algo que no me termina, o no termino de verlo, mejor dicho, o procesarlo. Nosotros tenemos el dinámico y el estático. Sí. En el caso de lo que son las variables y todo el resto, ¿cuál sería la diferencia entre la parte dinámica y la estática? Porque en la parte dinámica, ¿cómo sería? Ok. Fíjate que esto de acá, esto fue dinámico. Porque esto, en realidad, esta asociación del método depositar sobre el elemento objeto, o llamarle también variable, más allá que si es un objeto o no, esta asociación se está produciendo en tiempo de ejecución. Eso es dinámico. En tiempo de ejecución se va a ejecutar el método depositar, pero no cualquier método depositar. Es el método depositar de el objeto que se encuentre que sea en ese momento C. Porque fíjate que en la primera iteración de este for, C es una cuenta corriente, en la segunda iteración es una caja de ahorro y en la siguiente otra caja de ahorro. Entonces, este depositar va a ir primero a la cuenta corriente y después van a ir 2 veces a la caja de ahorro a ejecutarse. Bien, ahí es donde se me genera la confusión, porque si bien acá tenemos algo dinámico, previamente tuvo que ser estático para que el objeto sea reconocido, o por ahí yo estoy mezclando conceptos. Pero cuando esto se compila, vos tenés un building estático. Sí. Pero después, además del estático, que es lo que le da el significado al objeto, tenés la parte dinámica, que es cuando interpreta el flujo de ejecución y va evaluando qué objeto es la que tiene que acceder al método. Perfecto lo que estás diciendo. Cuando interpreta, porque requiere de un intérprete. Generalmente lo dinámico está basado en una interpretación de un intérprete. Y lo estático está basado en el compilador. El compilador es quien hace asociaciones estáticas, ¿sí? En el mismo momento en el cual se está haciendo el análisis del programa fuente. No sé, en el momento que se está haciendo, y esto es siempre semántica, ¿no? Acordate lo que vimos la clase pasada, o no sé, la anterior, que cuando dijimos que mostramos acá la estructura de un compilador,
Es acá, en esta fase, en el analizador semántico, donde se hacen los binding. Y es acá, en esta fase, ¿sí? El binding que se establece, en el momento en el cual se hace la asociación, es una asociación estática. Es el binding estático, donde, por ejemplo, se asocia, no sé, el... Es como que va a ¿Cómo generar el decirte? diccionario de objetos, por decirlo de alguna manera. Vas a tener todo el diccionario, entonces cuando se hace la interpretación, puede discernir si está yendo a una caja de ahorro o a una cuenta corriente en tiempo de ejecución. Eso es dinámico. Claro, sí, sí, sí. Sí, eso es dinámico. Ahora, en lo estático, ¿sí? Es acá donde se produce la asociación, dentro del organizador semántico. Es acá también lo podemos hablar de árbol decorado. A ver si está árbol sintáctico decorado. Fíjate que acá vos decís, constante entera es un factor, es un término. Esto es un árbol, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Acá se lo está decorando con valores. El valor 3 es la constante entera, el 21 es esta constante entera también, igual que el 32 es la constante entera. Acá se lo decoró con esos números. Se le está dando, se está haciendo una asociación, ¿sí? Estática en tiempo de compilación. En tiempo de compilación, porque en realidad esto se está haciendo dentro del analizador semántico. Acá, por ejemplo, acá también. No, pero esto es más, no, esto es más sintáctico. Acá. Acá donde, fíjate que tenemos esto, es el árbol sintáctico, pero decorado con significado. Un árbol sintáctico decorado con significado, eso es justamente lo que devuelve el analizador semántico, ¿no? Ahí es donde se está produciendo la asociación. No sé si... Fíjate Sí, sí. acá. Fíjate acá que dice declaración tipo bueno, fíjate que acá lo que está en negrita seguramente va a ser sintáctico y lo que está eh, en un grisado, ponele, va a ser lo semántico, o sea, la asociación que se produce. Fíjate que este es el valor de la variable, el tipo de la variable. ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Esa es la asociación. La verdad, acá lo estamos entrando, digamos, en un terreno bastante de lo que es el parseo y de lo que es la parte de cómo realmente trabaja un compilador por dentro, ¿no? Acá, mira, acá se ve perfecto. Es la regla gramatical, esta sería la gramática conocida por todos, y acá esto de valor, este justamente es cómo esos valores se van en cada una de esos símbolos no terminales, se le va dando esos valores. Acá, por ejemplo, 5 con este 9 con este 6 se van haciendo operaciones para llegar a tener en el valor de lo que es la raíz de este árbol, que es E, el número 59. Se ha decorado el árbol y se está llevando a cabo ya la acción semántica porque ya en ese momento se conoce el significado de cada uno de los símbolos que estuvieron presentes en el parser, en el analizador sintáctico. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, me quedó claro, profe. Acá como que se empieza a poner en juego
no solo los lenguajes de programación, ¿sí?, sino el funcionamiento también interno de un compilador y el funcionamiento también del ambiente de ejecución de un programa, cuando ese programa debe de ser interpretado. Y ahí es donde aparece esta característica, ¿no?, que es una característica fundamental de poder determinar cuáles son los elementos, cuáles son las propiedades y en qué momento se hacen esas asociaciones. En ese momento estamos hablando, chicos, de lo que es el binding, es el enlace. Fíjense que acá, estas flechitas acá, estos son los enlaces. Ese es el binding. Estático, ¿no? Porque se está produciendo dentro de la fase semántica. De alguna forma estás conociendo cómo trabaja la traducción, cómo trabaja la traducción, más allá si es el compilador o es el intérprete. ¿Cómo se lleva a cabo la traducción de todo esto? Entonces, no es que consideres, bueno, es mágico esto. Yo escribo esto y bueno, el traductor se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Y decimos siempre que está detrás de todo esto, está el famoso enanito, que es el que se encarga atrás de hacer la magia y me da resultado. No, chicos. Detrás de todo esto hay algoritmos, detrás de todo esto hay conceptos implementados en algoritmos que llevan a cabo todo este proceso. No hay magia acá. Lo que pasa es que estamos en presencia de, por eso nos cuesta tanto esto. Primero que son temas abstractos, la sintaxis es abstracta, la semántica es abstracta, todo lo que tiene que ver con las características del lenguaje de programación es abstracto. Y también no solo eso, sino que estamos en presencia de entender cómo funciona un programa que tiene que analizar infinitos programas. Eso también hay que tener en cuenta. La complejidad que tiene todos estos temas. ¿Sí? Programas que analizan otros programas. Y tiene que hacer la traducción, si está todo bien. Bueno, ahí radica, creo que ahí está la complejidad de la cuestión, ¿no?